Ya. Nosotros teníamos la elasticidad, ¿sí? Teníamos los bienes inelásticos cuando la elasticidad es menor a 1. Los bienes elásticos cuando la elasticidad es mayor a 1 y cuando la elasticidad es igual a 1, la elasticidad es unitaria o la demanda es unitaria, ¿sí? Si nosotros analizamos qué pasa con el ingreso, usted también debe tener en cuenta aquí que en demanda, la ley de la demanda nos dice que hay una relación inversa, ¿sí? Usted tiene que estar pila siempre que le habla de elasticidad de la demanda, usted sabe que si el precio aumenta, la cantidad disminuye, ¿no? El precio aumenta, la cantidad disminuye o viceversa, si el precio disminuye, la cantidad aumenta. Entonces aquí, para analizar el ingreso, yo aquí le he sacado una parte de teoría, ¿sí? Me dice, si el bien es elástico y si reduce el precio, el ingreso aumenta, ¿sí? Ya le voy a poner un ejemplo. Si el bien es elástico y aumenta el precio, el ingreso disminuye. Entonces, cuando el bien es elástico, ¿qué le conviene? Reducir el precio. Porque si aumenta el precio, yo qué le decía, al aumentar el precio, ¿qué va a pasar? La gente no me va a comprar porque recuerda que el bien elástico tiene muchos sustitutos y una opción es no comprarlo, ¿no? Ahora, si el bien es inelástico y reduce el precio, el ingreso disminuye. Si el bien es inelástico y reduce el precio, el ingreso disminuye. Por ejemplo, yo le decía las medicinas. Las medicinas es un bien inelástico, es un bien necesario para la vida, ¿sí? Decíamos que son necesarios y tienen pocos sustitutos, ¿no? Entonces, si yo utilizo 3 veces al día la insulina, ¿sí? Si el precio es menor, igual voy a utilizar 3, ¿sí? Pero, ¿qué me conviene cuando un bien es inelástico? ¿Sí? Cuando el bien es inelástico, a mí me conviene aumentar el precio, ¿sí? Si el bien es inelástico, a mí me conviene aumentar el precio porque yo sé que la gente no me va a dejar de comprar, ¿sí? Esa sería la parte teórica de la elasticidad y el ingreso. Ahora, ¿qué decíamos nosotros? Cuando el bien es inelástico, la variación de la cantidad es menor a la variación del precio. Cuando el bien es elástico, la variación de la cantidad es mayor a la variación del precio, ¿sí? Entonces verán el ejemplo que yo voy a poner acá. Nosotros dijimos, le voy a poner más acá para que no se... Nosotros dijimos que aquí la correcta sería elástica, ¿no? Ya vamos a ver por qué. La afirmación, una disminución en el precio del bien aumenta el ingreso total, describe que la demanda es elástica. Vamos a ver. Nosotros quedamos que el ingreso total es igual a precio por cantidad, ¿no? El ingreso total es igual al precio por la cantidad. Precio por cantidad es el ingreso total. Ingreso total. Precio por cantidad es igual al ingreso total, ¿sí? Entonces, si estamos frente a una demanda elástica, digamos que el precio era 10, ¿sí? La cantidad demandada a un precio de 10, la cantidad demandada, digamos que son 12, ya. 10 por 12, ingreso total, 120. Ya, ahora vamos a ver. Dice que el precio disminuye. La anterior clase yo lo estaba haciendo como, no me acuerdo si era que aumento, bueno, pero lo estaba haciendo al revés, por eso fue la confusión. Una disminución en el precio del bien. Digamos que ahora el precio disminuye a 5.
hubo una disminución al 50%, ¿no? Pero usted pilas aquí. ¿Qué nos dice la regla general de la elasticidad? Cuando el bien es elástico es mayor que 1, la variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. La variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. Entonces yo aquí, ¿qué voy a decir? Si me cobran, si el precio es 5, ya no voy a comprar 12. Sino que voy a comprar 30. La variación de la cantidad es mayor a la variación del precio, ¿sí? El precio bajó a la mitad, ¿sí? A un 50%, pero la cantidad se duplicó, ¿no? Más, se duplicó. ¿Cuánto sería la variación de la cantidad? Sería de 18, ¿no? 18 más, ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando el bien es elástico, la variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. Entonces, aquí nuestro ingreso total, ¿qué sería? 5 por 30. ¿Cuánto es 5 por 30? 150. 150. Entonces, a mí me conviene, cuando el bien es elástico, a mí me conviene reducir el precio porque la variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. La variación de la cantidad es mayor a la variación del precio. Del precio, por tanto, o por eso, la variación de la cantidad es mayor a la variación del precio, por lo tanto, el ingreso total aumenta. ¿Sí? Igual acá en la otra notita que tenemos, ¿qué decimos? Cuando son elásticos, le conviene reducir el precio. No le conviene aumentar el precio porque nadie le compra. ¿Sí? Lo contrario, cuando son inelásticos, le conviene subir el precio porque la gente de ley tiene que comprar porque no hay más sustitutos. En cambio, cuando son inelásticos, no le conviene bajar el precio. ¿Alguna pregunta de esto? Esta parte teórica está acá, ¿no? Justo lo que yo les acababa de decir. ¿Alguna pregunta de esto? No, por mi parte está bien. ¿Estamos? Ya. Seguimos con la elasticidad, ¿no? La elasticidad, precio de la demanda de un bien, mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en... A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la correcta? Escríbame en el chat. ¿Cuál será la correcta? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ya. Sí, sí se escucha. Ya. Verán, aquí pilas, aquí mismo le está diciendo la elasticidad precio de la demanda de un bien, mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en qué? ¿Qué estoy sacando? La elasticidad precio de la demanda. Entonces, ante variaciones en el precio. Pero si me hubiera dicho la elasticidad ingreso de la demanda, ¿qué va a medir? La sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones del ingreso, ¿no? Porque también hay una elasticidad que es la elasticidad de ingreso. ¿Estamos? Es otra forma de sacar la elasticidad. Entonces, si me dice la elasticidad de ingreso de la demanda de un bien, mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios o ante variaciones. Si es elasticidad de ingreso, es el cambio por el ingreso. Pero aquí, como me dice la elasticidad precio,
Va a ser el cambio de la cantidad demandada ante variaciones en el precio, ¿verdad? Elasticidad precio. Continuamos. Una consulta, A ver, dígame, ¿qué pasó? ¿Me escuchan, chicos? estamos hablando de una elasticidad. A ver, repítame la pregunta. ¿Qué pasó? Existen varios sustitutos también. Y dice que en esta cantidad demandada ante variaciones ¿no podría ser también en otros bienes que también tienen que haber variaciones? Ya, a ver, verá. Usted está hablando de la elasticidad precio. A ver, vamos a poner aquí una notita. Hay algunas formas de sacar la elasticidad. ¿Sí? Hay algunas formas de sacar la elasticidad. Entonces, aquí vamos a tener elasticidad precio. Elasticidad precio, ¿qué decía? Sensibilidad o variación de la cantidad provocada por una variación en el precio. Porque está sacando la elasticidad precio, ¿no? Elasticidad de ingreso. Pero se habla del mismo bien entonces. Sí, pero hay diferentes formas. Si es elasticidad ingreso, ¿qué va a ser? Variación de la cantidad provocada por una variación en el ingreso. Y si es elasticidad cruzada, que me parece que si vimos una pregunta de cruzada, ya vamos a ver, me parece que si vimos alguna pregunta que era elasticidad cruzada. Cuando es elasticidad cruzada, ¿y qué le decía? Se analizan dos bienes, ¿sí? Entonces, cuando es elasticidad cruzada, variación de la cantidad provocada por, ahí sería el precio de otros bienes. Oh, ya. Ya, entonces estamos hablando del mismo bien. Ok. Sí. Ya. A ver, pilas aquí. Cuando usted hace una elasticidad cruzada, ¿qué decíamos? Cuando es elasticidad cruzada, pueden ser bienes sustitutos o complementarios. Entonces yo les decía que una elasticidad cruzada es entre dos bienes, por eso es cruzada. Ya. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces aquí como le dice elasticidad precio, varía la cantidad por el precio del mismo bien. ¿Sí? Si le dijera cruzada, elasticidad cruzada de la demanda, varía la cantidad demandada ante variaciones en el precio de otros bienes. Porque en la cruzada vamos a comparar dos bienes, ¿no? ¿Estamos? Y muchas gracias. Ya. Ya. Vamos acá. La elasticidad perfectamente elástica significa que la elasticidad perfectamente elástica significa que, a ver, ¿cuál será la correcta? Escríbame al chat. Ya, pero verá, usted aquí tiene que estar pilas por los diferentes tipos de elasticidad, ¿no? Usted aquí debe saber el valor que nos da la elasticidad.
¿Por qué me dice la elasticidad perfectamente elástica? Significa que la demanda y la oferta tienen infinita sensibilidad. ¿De dónde sale eso? Eso sale del valor de la elasticidad. Usted tiene que recordar lo siguiente, que esto es un poquito más de teoría, ¿no? Está bien, pero usted tiene que recordar lo siguiente. ¿Qué decíamos? Inelástica ya sabemos, menor a 1, ¿no? Menor a 1. Elástica, mayor a 1. Mayor que 1. Perfectamente elástica, y de aquí sale esto, ¿no? Perfectamente elástica, el momento que yo le calculo va a ser igual a infinito. Yo le voy a poner aquí, pero usted sí ya sabe cómo es el símbolo de infinito, ¿no? Esto también lo tiene usted en la parte teórica de elasticidad. En cambio, cuando es perfectamente inelástica, esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí me dice, una elasticidad perfectamente elástica significa que la demanda y la oferta tienen infinita sensibilidad. ¿Por qué? Porque al calcular esta elasticidad, ¿qué me va a dar? Me va a dar infinito, ¿no? O en la calculadora, que cuando es infinito, ¿qué me da? Me da error, ¿no? Error. ¿Estamos? Sí. Cuando usted hace un cálculo y es infinito, le va a dar error. Pero de aquí le sale, ¿no? Que la demanda y la oferta tienen infinita sensibilidad ante variación en el precio. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Qué pasa si me dice la elasticidad perfectamente inelástica? Y perfectamente inelástica, ¿cuál sería la respuesta? La demanda y la oferta no tienen sensibilidad ante variaciones en el precio. ¿Por qué? Porque aquí la perfectamente elástica es 0, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ok. Continuamos. Continuamos acá. ¿Qué me dice el siguiente? El coeficiente de elasticidad precio de la demanda siempre es menor que 0 debido a ¿qué? A ver, ¿qué me dicen? Está media confusa esta pregunta. El coeficiente de elasticidad precio de la demanda siempre es menor que 0 debido a ¿qué? Verán, aquí la respuesta, a ver, ¿cómo le diré? La menos mala se podría decir, ¿sí? Porque la pregunta está mal planteada, porque usted sabe que la elasticidad puede ser, a ver, la elasticidad puede ser mayor a 1 y sabemos que si es mayor a 1 es mayor a 0, ¿no? La elasticidad puede ser menor a 1, pero al ser menor a 1 también es mayor a 0, ¿sí? Y la elasticidad puede ser igual a 1 cuando es unitaria. También sabemos que puede ser perfectamente elástica y a esa va a ser igual a infinito. Y también sabemos cuando es perfectamente inelástica es igual a 0. Ya.
Está, ¿cómo le digo? No le puedo, está mal planteada la pregunta, ¿sí? Pero la respuesta más acertada es la B. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la ley de la demanda, si el precio disminuye, la cantidad demandada tiene que aumentar. ¿Sí? Aquí le está dando la ley de la demanda y en elasticidad eso hay que tomar en cuenta porque le dice la elasticidad precio de la demanda. La A se elimina porque le dice cuando el precio del bien se mantiene constante, la cantidad demandada aumenta, no tiene nada que ver porque voy a seguir, no tiene que aumentar la cantidad demandada, se anula. La C se anula porque le dice cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada también disminuye. Recuerde que en demanda relación inversa, cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que le está viendo es la ley de la demanda. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Usted tiene que estar pilas con esto porque en elasticidad usted aplica la ley de la demanda, relación inversa. A ver, justo aquí está la siguiente es de elasticidad cruzada. A ver, ¿qué usted qué me dice? La 30. La elasticidad cruzada de la demanda muestra la relación entre... Ahí está súper claro lo que nos comentó hace un momento, la A, ante las La, variaciones en el precio sí, de otro producto diferente al relacionado. ¿sí? Y este producto puede ser sustituto o complementario, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dice elasticidad cruzada, ahí sí es la variación a ver, dice, el grado de influencia que tiene la demanda de un producto, las variaciones en el precio de otro producto diferente relacionado, ¿sí? Entonces ahí en la cruzada es la combinación de productos. Ya, por ejemplo, la B me dice el grado de variación que tiene la demanda de un bien ante la variación del precio cuando la elasticidad es elasticidad precio. El cambio del precio del bien, bueno, esto no tiene nada que ver, ¿sí? A ver, continuamos. La 31, ¿qué me dicen de la 31? Dice, cuando el nivel general de precios aumenta, la gente... La A ver, cuando el nivel general de precios aumenta, la gente tiene que pagar más dinero por los bienes y servicios que compra, ¿sí? Aumenta el precio de los bienes, ¿qué pasa? hay que pagar Pago más. más y compro menos, ¿no? Ya. Continuamos. La 32, ¿qué me dicen? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ya. Dice, las exportaciones netas son. ¿Qué eran las exportaciones netas? Las exportaciones menos las importaciones. Muy bien, ¿sí? Exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. El valor de las exportaciones menos las importaciones. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos lo siguiente? Esto era X exportaciones, M importaciones y X menos M que teníamos en la parte del PIB, esto es exportaciones netas. Continuamos. La 33. Una balanza comercial equilibrada ocurre cuando
A ver, aquí una balanza equilibrada. ¿Cuándo habrá equilibrio en la balanza? Cuando son iguales a cero. Ajá. Ya, pilas aquí. Cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, esto era superávit, ¿no? Superávit comercial. Esto sería superávit comercial. Si las exportaciones son menores a las importaciones, esto era un déficit, ¿no? Esto es un déficit. ¿Y cuándo se da el déficit? Le puede poner directamente déficit o le puede decir las exportaciones netas son menores a cero, eso es un déficit, ¿no? Déficit. ¿Cuándo se da esto? Cuando las exportaciones netas, que sabemos que es exportaciones menos importaciones, me dice que son menores a cero. ¿Estamos? Aquí no me dice la palabra déficit, pero sí me dice que las exportaciones netas son menores a cero. Y cuando las exportaciones son igual a las importaciones, ¿esto qué nos decía? Hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio en la balanza. Equilibrio. ¿Y ese equilibrio, cómo se traduce ese equilibrio? Exportaciones netas igual a cero. Perdón. ¿Estamos? Entonces, cuando hay un equilibrio en la balanza comercial, ¿qué va a ser? Exportaciones igual a importaciones. O exportaciones netas igual a cero. Cuando hay un déficit en la balanza comercial, las exportaciones son menores que las importaciones o las exportaciones netas son menores a cero. Cuando hay un superávit en la balanza comercial, las exportaciones son mayores a las importaciones, hay un superávit, o ¿cómo sería aquí? O las exportaciones netas son mayores a cero, ¿no? Ahora le voy a aumentar. O exportaciones netas mayores a cero. Aquí sería mayores a cero. ¿Entendieron esa parte? ¿Estamos de acuerdo? Son dos formas que pueden estar las preguntas, ¿no? Usted sabe que hay superávit cuando las exportaciones netas son mayores a cero. Usted sabe que estamos hablando de déficit cuando las exportaciones netas son menores a cero. Usted sabe que estamos hablando de equilibrio cuando las exportaciones netas son igual a cero. ¿Alguna pregunta aquí? No, por mi parte no. ¿Sí? Ya. Exportaciones son iguales a las importaciones de equilibrio o exportaciones netas igual a cero, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente. Si las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Aunque aquí había una notita que estaba mal la pregunta, pero vamos a ver. Sí, la verdad, tomando en cuenta con lo que vimos anteriormente, no hay ninguna de las respuestas. A ver, si las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿qué Sería un teníamos? superávit. Un Superávit. superávit, ¿no? O que las exportaciones netas son mayores a cero.
Ninguna. Está mal. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Habría dos opciones, ¿no? Le puede decir que directamente es un superávit o que las exportaciones netas son mayores a cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con la notita que tenemos acá. Entonces sí está mal puesta esta pregunta. Continuamos. A ver, la 35. El tipo de cambio nominal es... La A. Segurísimos. Sí, porque es un tipo de cambio. Hablamos de moneda. Ya. El tipo de cambio al cual una persona puede cambiar la moneda de un país por la del otro, ¿no? Ya, muy bien. Tipo de cambio nominal es netamente la moneda que yo puedo cambiar. Tipo de cambio real es cuando yo ya le intercambio por bienes y servicios, ¿no? ¿Estamos? Tipo de cambio nominal, la moneda que se puede cambiar de un país con otro país. En cambio, cuando ya es un tipo de cambio real, es cuánto yo puedo comprar en bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice el tipo al cual una persona puede cambiar los bienes y servicios de un país por los bienes y servicios de otro. Esto es tipo de cambio real, ¿sí? ¿Estamos? Sí, de servicios de un país contra Entonces, otro. con esto hemos terminado esta parte, ¿no? Con todo le voy a grabar y ya le subo. Mañana a ver, veamos. Oh, ya veo cómo le subo hoy mismo, ¿sí? Vamos a tardar mañana en la mañana, está subido. Vamos a Ok. ver estas preguntas que estaban medias complicadas. ¿Están viendo el Word o ver? Ya les comparto. Ya. Estas preguntas son las que me mandaron. Pregunta, ¿Me escuchan? compañero. Sí, ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? sí. A ver, vamos a ver, espérenme un minuto. ¿Están viendo el Word? No todavía. Ya, déjenme ver. El momento que comparto, como que se me va el audio. A ver, ahí tratemos ya de... Ahí miran el Word. Sí. Sí. Sí, Ya. Entonces, verán, chicos, estas son las preguntas ingeniera, que... perdón que le interrumpa. Inge, le interrumpo un ratito, por favor. En esta pregunta de aquí tengo una duda. ¿Le puedo leer la pregunta con las opciones de respuesta? Ya, pero ¿cuál? ¿Alguna que estamos haciendo o alguna que hicimos? ¿O es otra? No, una que salió y no la hemos Verá, hagamos una cosa. Acá vemos estas porque también tal vez pueden estar aquí, ¿ya? recuerdo haberla visto. Verá, la pregunta dice, Espérenme un minutito.
A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí. Ya. Esperemos que me escriban al chat, ¿sí? A ver, hasta eso vamos a seguir haciendo estas preguntas, ¿sí? De acuerdo. Ya, estas son las preguntas que estaban pasadas a Word, ¿sí? Ya le revisé unas fotos que me mandaron y ya vi qué palabras eran las que faltaban, ¿sí? Ya, a ver, vamos a hacer esto. Ya, entonces verán lo que me dice aquí. En el sector de telefonía móvil nacional se identificó una meta, el incremento de la demanda de las líneas de CNT. Para alcanzar este objetivo, la empresa ha puesto en práctica una política agresiva de reducción. No estaba la palabra de precio, sino que decía una política agresiva de reducción, el uso de las líneas, ¿sí? Entonces ya revisándole, dice que se ha puesto en práctica una política agresiva de reducción de precios en el uso de las líneas de dicha empresa. En este sentido, ¿cómo afecta esta política a la curva de demanda de CNT? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? La B. Segurísimos, a ver. Pilas, chicos, pilas. Primera clase, primera clase. Los precios no desplazan el precio del bien que hace. Hay un movimiento a lo largo de la curva. A ver, vamos analizando. ¿Sí? Vamos analizando. Factores determinantes de la demanda. Precio del bien, precio de los bienes relacionados, tamaño del mercado, ingreso del consumidor, precio de otros bienes. Pueden ser sustitutos o complementarios. Si la variación se da en el precio del bien, hay un movimiento a lo largo de la curva manteniendo constantes todos los demás factores. Pero si la variación se da en los otros factores manteniendo constante el precio, ahí sí se desplaza. Se desplaza a la izquierda si hay disminución, se desplaza a la derecha si hay aumento. Por eso aquí yo le puse con negrilla y le puse en mayúscula. ¿Cuál es la variable? Reducción de precios, ¿pero de qué? Del bien. Y el precio del bien, hay un movimiento a lo largo de la curva. Los precios dan un movimiento a lo largo de la curva, todos los demás factores desplazan. ¿Alguna pregunta en esta? Precio. El precio origina movimiento. Precio origina movimiento.
Esto está en la parte teórica de oferta y demanda. Nosotros concluimos aquí que los precios, a ver, vamos a poner aquí. Todos los demás factores que no sean precio del bien, todos los demás factores que no sean precio del bien provocan desplazamiento. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ya, entonces el precio provoca movimiento. Todos los demás factores que no sean precio provocan desplazamiento. A ver, continuemos. A ver, vamos a ver acá. Ante las mejoras producidas en los aviones y en el servicio de la aerolínea LAN, ante las mejoras producidas en los aviones y en el servicio de la aerolínea, LAN observa un incremento en la demanda de transporte que ofrece. Simultáneamente, por un incremento en el precio del combustible, el costo del transporte aumenta. Con ello se espera, ¿qué me dicen ustedes? A ver, cojo un papelito. Cojo un papelito, van a ir haciendo conmigo. A ver, cojo un papelito. ¿Cómo hacíamos esto? Paso 1, hago un equilibrio a mano alzada. Hago un equilibrio. ¿Estamos? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ya. Estamos buscando papel. Entonces, paso 1, hago un equilibrio. ¿Cuándo se da el equilibrio? Cuando la oferta se corta con la demanda. A ver, grafique el equilibrio. En el punto del corte del equilibrio hacia abajo, hacia el eje X, póngale Q1, que sería la cantidad de equilibrio. Del punto del corte al eje Y, póngale P1, que sería el precio de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, porque ha habido mejoras en los aviones y en el servicio de las aerolíneas, LAN observa un incremento de la demanda. La mejora de los aviones y el servicio de la aerolínea, ¿qué hacen con la demanda? Dice que hay un incremento de la demanda. ¿Movimiento o desplazamiento? ¿Qué me dicen ustedes? Desplazamiento. Desplazamiento. Desplazamiento, ¿por qué? Porque aquí no habla de precios. Está hablando que hay mejoras en los aviones y en el servicio, por eso la demanda se incrementa. Increméntele la demanda, ¿dónde le va a mover? A la derecha.
a la derecha. Entonces muévale y póngale a esa línea demanda 2. Demanda 2. ¿Tiene un nuevo punto de equilibrio? Sí. Ya. Entonces, en ese nuevo punto de equilibrio, baje al eje X. Baje al eje X. ¿Qué pasó con la cantidad? Aumentó. Aumentó. En ese nuevo punto de equilibrio, vaya al eje Y. ¿Qué pasó con el precio? También aumentó. Ya. Estamos hasta ahí. Estamos en el equilibrio 2. Sí. Ujú. Ya. Pero verá que aquí hay desplazamientos simultáneos. ¿Sí? Nosotros los ejercicios que hemos hecho ha sido solo con un desplazamiento, pero aquí vamos a ver algo nuevo que es el desplazamiento simultáneo, cuando las dos curvas se desplazan. Hasta ahí entendido, ¿verdad? Es igualito a lo que hemos visto. ¿Estamos? Ajá. Ya. Ya. Simultáneamente, por un incremento en el precio del combustible, el costo del transporte aumenta. Simultáneamente, por un incremento en el precio del combustible, el costo del transporte aumenta. Ya. Pregunta, ¿el costo del transporte es factor determinante de qué? ¿De oferta o demanda? De oferta. De oferta. Los costos son determinantes de oferta. Acuérdense del costo de producción. ¿De qué depende la oferta? Del costo de producción, de la tecnología, del tamaño del mercado, del costo de almacenamiento, preferencias de liquidez, ¿verdad? Pero verá que aquí le dice que el costo del transporte aumenta, el costo del combustible, entonces el costo del transporte aumenta. ¿Qué pasa con oferta? Si aumenta mi costo de producción, ¿voy a producir más o voy a producir menos? ¿Qué me dicen? Menos. Voy a producir menos, ¿verdad? Voy a producir menos porque el costo aumenta, el costo aumenta. Entonces, ¿la oferta dónde se va a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? A la A la izquierda. izquierda. Desplace la oferta a la izquierda. Ya. Ahí va a tener un nuevo punto de corte. Póngale a esa línea de oferta, póngale oferta 2. A esa línea de oferta, póngale oferta 2. Y el nuevo equilibrio va a ser cuando se cruza la oferta 2 con la demanda 2. ¿Sí le está mirando dónde se cruza la oferta 2 con la demanda 2? Ujú. Ya, en ese punto póngale equilibrio 3. Ya, del equilibrio 3 me voy al eje X. ¿Qué pasó? Está en la misma cantidad, no ha sufrido ningún movimiento. Ya, está en la misma cantidad inicial. Sí. Ya, con ese mismo equilibrio me voy al eje Y. Aumento el precio. Ya. Entonces aquí vamos a ver cuál es la correcta. La B. Ujú. ¿Estamos? Ajá. La B. Un incremento en el precio del pasaje sin conocer el efecto sobre el número de viajeros. ¿Sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes hicieron, les coincidió con el equilibrio 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es el volumen del desplazamiento. A mí no, casi me coincide, por eso le dice la opción. O puede coincidir en el mismo equilibrio o no. Por eso la opción le dice
el precio se eleva sin conocer el efecto sobre el número de viajeros, porque puede coincidir en el equilibrio inicial o puede ser menor o mayor, ¿no? Entonces yo no voy a saber si no tengo todavía datos, si el gráfico no está hecho con datos. Y aquí, ¿qué pasa, chicos? La mayoría, es decir, todos los ejercicios que nos dan son a mano alzada, no nos han dado datos, ¿no? Y a ver, vamos. Equilibrio 1. ¿Sí le salió así el gráfico? Sí, ¿Parecido? parecido. Parecido. Ya. Equilibrio 1, demanda 1 con oferta 1. ¿Sí? El equilibrio 1 está con la línea amarilla y la oferta está de negro, ¿no? La línea negra. Equilibrio 1, demanda 1 con oferta 1. Me voy del punto de equilibrio hacia abajo, tengo la cantidad 1, la cantidad de equilibrio 1. Del punto de equilibrio al eje Y, tengo el precio 1, ¿sí? Después me dice que como hubo mejoras en el servicio, hubo mejoras en los aviones, se incrementó la demanda del servicio, la demanda de pasajeros. Entonces, primer desplazamiento, la demanda se va a la derecha, ¿sí? La demanda se va a la derecha, es la demanda verde, la demanda a la línea verde, se va a la derecha y tengo el equilibrio 2. Ahí se corta la demanda 2 con la oferta 1, ¿no? Ahí se corta. ¿Y qué tenemos? En ese nuevo equilibrio, en este nuevo equilibrio, bajo al eje X tengo la cantidad 2, ¿sí? Voy al eje Y, tengo el precio 2. Si solo comparamos con Q1 y Q2, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad y también aumenta el precio. Pero como son movimientos simultáneos, el momento que a usted le diga acontecimientos simultáneos, movimientos simultáneos, es que se mueven las dos curvas, ¿sí? El momento que le diga movimientos simultáneos, se mueven las dos curvas. Entonces, en el mismo gráfico, yo no tengo por qué hacer otro, ¿sí? En el mismo gráfico tengo que ver qué pasa si con el siguiente factor. Entonces me dice que se han subido los costos. Han subido los costos. Entonces los costos son determinantes de oferta. Y si suben los costos, yo voy a ofrecer menos. La oferta se va a la izquierda, ¿sí? ¿Cómo yo hago el análisis? Yo hago el análisis con el último equilibrio. Yo hago el análisis con el último equilibrio. Entonces yo me voy, aquí se va a cruzar la oferta 2 con la demanda 2, la línea verde con la línea tomate. Me voy al equilibrio 3, bajo y tengo la cantidad 3. De lo que estaba en Q2, disminuye la cantidad a Q3. ¿Sí? Pero aquí en el gráfico a mí me quedó Q3 de intermedio, ¿no? A ustedes les quedó en el equilibrio primero, ¿sí? Y luego de aquí me voy al eje Y, y tengo el precio, ¿no? Me voy al eje Y y tengo el precio. Entonces, ¿cuál es el efecto de estos desplazamientos simultáneos? El efecto que se ve es más perceptible y todo es que el precio aumentó. El precio aumentó, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la cantidad? Yo sé que disminuyó, pero no sé si se queda, pero no sé cuánto disminuyó, ¿sí? No sé cuánto a ciencia cierta disminuyó. ¿Por qué? Porque yo no sé el área o el nivel de desplazamiento que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no tengo datos, ¿verdad? Entonces aquí, a ciencia cierta, el precio aumentó, pero en sí, la variación de la cantidad no lo podemos ver. Un incremento del precio del pasaje sin conocer el efecto sobre el número de viajeros.
¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos. A ver, continuamos. Entonces usted tiene que hacer así, cada vez que le diga simultáneo, pilas. Se están moviendo las dos curvas, ¿no? A ver, continuemos. ¿Qué me dice el otro? Considerando que el ingreso de un consumidor típico aumenta y que en lugar de comprar sardinas enlatadas, que era lo habitual que hacía, prefiere sustituir este producto por salmón ahumado. Por lo tanto, la elasticidad de ingreso de las sardinas enlatadas sería... Aquí estamos hablando de la elasticidad ingreso. Ya. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros hicimos los primeros cuestionarios hablábamos de Ricardo, ¿verdad? Hay un ejercicio que hablaba de Ricardo y que decía que Ricardo tomaba el transporte urbano, ¿no? En pocas, Ricardo iba en trole. Ricardo iba en trole, ¿sí? Pero como aumentó su ingreso, ahora Ricardo estaba yendo en taxi o podía comprarse un auto, ¿sí? Y luego me preguntaba, ¿por qué por qué pasaba eso, no? ¿Por qué pasaba eso si Ricardo ya podía ir en taxi o podía comprarse un auto? Entonces la demanda de bus urbano disminuía. ¿Y por qué era eso? Y de ahí nos daba los ejemplos. ¿Qué era el bus urbano para Ricardo? Era un bien normal, inferior, sustituto, complementario. ¿Qué era ese bus urbano para Ricardo? Inferior. Un bien inferior, ¿no? Y nosotros llegamos a la conclusión que los bienes inferiores tienen relación inversa con el ingreso, ¿no? Los bienes inferiores tienen relación inversa con el ingreso. Aquí estamos hablando de un bien inferior, porque ¿qué está comparando? Está comparando las sardinas enlatadas, bien inferior, con el salmón. Si yo no tengo dinero o mi dinero es bajo, voy a comprar sardinas enlatadas o atún y voy a comer arroz con atún. Pero si mi ingreso aumenta, yo ya no voy a comer sardina enlatada. ¿Qué voy a comer? Voy a comer salmón ahumado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Ya sabemos que es un bien inferior, pero vamos a ver cómo se analiza esto. Espérenme un minutito. A ver, aquí vamos a ver. ¿Sí le están mirando la pantalla? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ya. Entonces, aquí la respuesta, vamos a leerle nuevamente. Considerando que el ingreso de un consumidor típico aumenta y que en lugar de comprar sardinas enlatadas, que era lo habitual que hacía, prefiere sustituir este producto por salmón ahumado. Por lo tanto, la elasticidad de ingreso de las sardinas enlatadas sería negativa. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa, con el ingreso. ¿Sí? ¿Qué decíamos? La sardina es un bien inferior y tiene una relación inversa. ¿Me escuchan? Ahorita sí se salió, no vimos el vuelo. No miran, ya, pero sí me escuchan, ¿verdad? Ahorita sí, ajá. Ya, a ver, espérenme un minuto.
Ahí estamos. Sí. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Si la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, significa que es un bien inferior. ¿Por qué? Porque el bien inferior tiene una relación inversa ingreso-cantidad demandada. Si el ingreso del consumidor se incrementa, la demanda del bien inferior disminuye o viceversa. Entonces, como hay relación inversa, la oferta, ¿qué es? La oferta es, perdón, como hay relación inversa, ¿qué va a pasar? La elasticidad ingreso es negativa, porque es un bien inferior. Ya. En cambio, si la elasticidad ingreso de la demanda es positiva, significa que es un bien normal. ¿Sí? Si la demanda ingreso, si la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva, es un bien normal. Por ejemplo, un bien normal es el que yo le utilizo, por ejemplo, un auto. Un auto ya no, ahora ya se considera un bien normal, ¿no? Un auto ya se considera un bien normal. Antes se podría decir que el que tenía auto era un lujo o algo, no, ahora por la necesidad de trasladarse, tal vez por las distancias de los trabajos, el auto ya se le considera un bien normal. Una casa también ya se le considera un bien normal, ¿no? Un bien necesario, un bien normal. Entonces, cuando la elasticidad de ingreso es positiva, significa que es un bien normal. El bien normal tiene una relación directa, ingreso-cantidad, demandada. Si el ingreso del consumidor se incrementa, la demanda del bien normal también se incrementa. Entonces, cuando el bien es normal, hay relación directa, la elasticidad es positiva. Siempre que cuando hay una relación directa, elasticidad positiva. Cuando hay una relación inversa aquí en el bien inferior, la elasticidad es negativa. Pero esto, ¿cuándo pasa? Cuando estábamos hablando de la elasticidad ingreso, ¿no? Cuando estamos hablando de la elasticidad ingreso. ¿Alguna pregunta? No por mi parte. ¿Estamos? Sí. Esto de la elasticidad tiene bastante que ver con la pendiente de la curva. Por ejemplo, en ley de la demanda, ¿qué dijimos? Pendiente negativa, relación inversa, ¿verdad? Cuando es oferta, ¿qué dijimos? Pendiente positiva, relación directa. Pilas con eso. Relación directa, pendiente positiva, relación inversa, pendiente negativa. En la elasticidad de ingreso, bien inferior, relación inversa. Entonces este es pendiente negativa, elasticidad negativa. Elasticidad de ingreso, bien normal, relación directa, pendiente positiva, elasticidad positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Continuemos. A ver, la 24. Si la elasticidad precio de la demanda de un bien X es menos 4, la teoría nos lleva a decir que, ¿cuál será la correcta? A ver, escríbame al chat. A ver, ¿qué me dicen? Una ayuda, lo que acabábamos de decir de la pendiente. Justo lo que acabábamos de decir de la pendiente.
A ver, vamos a ver. A ver, chicos. Aquí se me están confundiendo. A ver, aquí me dice María, que es la D, el bien es inferior. Ya. ¿Estoy analizando la elasticidad ingreso o la elasticidad precio? ¿Qué estoy analizando? La elasticidad precio. Estoy analizando la elasticidad precio. Elasticidad precio. Cuando yo veo lo del bien inferior, ¿qué decimos? El bien inferior tiene una relación inversa con el ingreso. Y aquí estamos hablando del ingreso del consumidor, que fue la pregunta anterior. Cuando es elasticidad ingreso, yo analizo si el bien es inferior o el bien es normal. Pero esta es otra pregunta, otro tipo de pregunta porque es elasticidad precio. Entonces, es un bien inferior anulado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elasticidad precio, no de elasticidad ingreso. Ya. Aquí la respuesta correcta es la A. Dice, la elasticidad de precio de la demanda de un bien X es menos 4. La teoría nos lleva a decir, ¿ese menos qué significa? Significa la relación inversa, significa la pendiente negativa. ¿Sí? Ese menos me dice que hay relación inversa, ese menos me decía que la pendiente es negativa. Y si la relación es inversa, el aumento del precio en 1%, el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye de un 4%. Preguntas aquí, ¿me di a entender? ¿Alguna pregunta? El menos significa la relación inversa, ¿sí? El menos significa la relación inversa o la pendiente negativa, ¿sí? Primera clase, ley de la demanda. La demanda tiene pendiente negativa, es descendente de izquierda a derecha, tiene una relación inversa. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Si el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Sí? Entonces, este menos 4, menos, ¿qué me dice? La relación inversa que existe en la demanda. ¿Sí? Este menos, por eso nosotros cuando hacemos elasticidad no le tomamos en cuenta mucho el menos. ¿Por qué? Porque ese menos es la relación inversa. ¿Sí? Entonces, como me dice que hay relación inversa, ¿qué digo yo? Un aumento en el precio de 1% provoca una disminución de la cantidad demandada en 4%. Relación inversa. El precio aumenta, la cantidad disminuye. ¿Por qué se elimina la B? Un aumento del precio provoca un aumento de la cantidad. Ley de la demanda, relación inversa. ¿Sí? Aquí que está diciendo que hay una relación directa porque los dos aumentan. Entonces, ¿qué les decía yo? Ley de la demanda, ¿qué decíamos ley de la demanda? O leyes económicas. Son situaciones que no pueden cambiar. ¿Por qué se elimina la C? Aumento del precio, aumento. No, aquí me está diciendo relación directa, pero yo sé que la demanda tiene relación inversa.
¿Estamos? Continuemos. La 25, ¿qué nos dice la 25? Hace algunos años la demanda de energía eléctrica era muy irregular a lo largo del día. La oferta debía ajustarse rápidamente a dicha demanda, ya que la energía no es almacenable. En ese sentido, se puede señalar que la oferta fue, ¿cuál será la opción correcta? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí Sí. se escucha. Ya. A ver, vamos a ver. Verán, chicos, dice, hace algunos años la demanda de energía eléctrica era muy irregular a lo largo del día. La oferta debía ajustarse rápidamente a dicha demanda, ya que la energía no es almacenable. En este sentido, se puede señalar que la oferta fue para que se ajuste el mismo momento, ¿sí? Para que se ajuste el mismo momento a la demanda, era porque la oferta es elástica. A ver. Cuando un producto se ajusta rápidamente, ¿sí? Se lo puede ajustar rápidamente. Esto quiere decir que tiene varios sustitutos. Bueno, esto no, al hablar de esto de la energía eléctrica, ¿cómo les podría decir? A ver, ¿cómo sería? Ya, cuando un producto se ajusta automáticamente es porque es elástico, ¿sí? Es decir, tiene una gran cantidad, ¿sí? Tiene una gran cantidad y puede ajustarse, no puedo esperar un tiempo prudente para poder ajustarlo. Por ejemplo, a ver, ahí me van a entender. Cuando un producto es inelástico, cuando un producto es inelástico, cuando hay un cambio en el precio, yo no puedo variar mi consumo, ¿sí? Cuando un producto es inelástico, cuando hay un cambio en el precio, yo no puedo variar mi consumo, pero con el tiempo yo podría cambiar mi consumo. Es decir, cuando es un inelástico, yo en este momento no puedo cambiar el consumo, ya sea porque es necesario, ¿sí? Porque es necesario para la vida. Pero si yo espero un tiempo, puedo ver otras ofertas
o puede haber otros eventos, o puedo cambiar mi consumo, ¿sí? Pero cuando es inelástico, yo necesito un tiempo prudencial para poder cambiar mi consumo. Entonces, en esto del tiempo yo me baso. ¿Qué va a pasar? La oferta se ajustaba rápidamente a dicha demanda. Entonces, el inelástico no se ajusta rápidamente, ¿sí? Entonces, para que se ajuste rápidamente a dicha demanda, es decir, en un día se ajustaba, ¿verdad? A lo largo del día se ajustaba, es porque la oferta es elástica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Sí. A ver, otro ejemplo para que me entienda. Justo yo creo que les ponía a ustedes mismo el ejemplo de si me suben la pensión a medio año. ¿Se acuerdan? Sí les puse ese ejemplo, ¿no? Si me suben la pensión de mi hija de la escuela a medio año, ¿sí? ¿Yo qué hago? Mi producto es inelástico, yo no puedo cambiarle de escuela, tal vez no consigo otra escuela, se me complica todo, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago en ese momento? Tengo que pagar una mayor pensión, ¿sí? Me resigno y tengo que pagar una mayor pensión hasta que se acabe el año. Entonces, ese bien es inelástico hasta que se termine el año y me den las notas, todo. Después que ya ha terminado el año, esté en vacaciones, ahí sí yo ya podré buscar otra escuela o tal vez trasladarle a una escuela fiscal. Pero por el tiempo en el que yo me muevo, por ese tiempo que yo tengo que esperar, ¿sí? Mi bien es inelástico. Los inelásticos no se ajustan directamente, sino que yo tengo que esperar un tiempo hasta ver otra opción, ¿sí? ¿Estamos? En cambio, aquí me dice que la oferta de energía eléctrica se ajustaba en el día, ¿no? O sea, no esperaban un tiempo, sino que se ajustaba de una manera rápida. Entonces, esa es una característica de los bienes elásticos. Y al último me pregunta, ¿qué es la oferta? La oferta fue elástica. Continuamos. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a suponer que el mercado de azúcar está en equilibrio y que la elasticidad precio de la demanda es menor que la unidad. Se produce en el mercado un shock positivo de oferta que provoca un desplazamiento de la curva de oferta de azúcar hacia la derecha. ¿Qué efecto tiene este shock de oferta sobre el ingreso total de los productores? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene este shock de oferta sobre el ingreso total de los productores? A ver, un papelito, vaya haciendo conmigo. ¿Estamos ahí? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ya, entonces cojo un papelito. Paso número 1, grafico el equilibrio. Pero pilas aquí, pilas con este equilibrio. Aquí usted tiene que estar pilas. Aquí no va a ser un equilibrio normal. ¿Por qué? Me dice, vamos a suponer que el mercado de azúcar está en equilibrio y que la elasticidad precio de la demanda es menor que la unidad. Que la elasticidad precio de la demanda es menor que la unidad. Les pregunto, ¿qué pasa con esa demanda? ¿Qué es esa demanda? Si es menor que la unidad, la demanda es, Inferior. ¿qué es la demanda? Inelástica. ¿Se acuerdan cómo es la curva de demanda inelástica? Paradita, ¿no? No es tan aplanada. ¿Estamos? Entonces mi equilibrio va a estar compuesto de una oferta normal, hágale una oferta normal, y de una demanda paradita, no tan, o sea, ¿qué sería? No tan echada, ya casi vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo era la demanda inelástica? Sí, claro que sí. Ya. Ya. Déjenme ver. A ver, le hago aquí.
A ver, vamos a ver. ¿Están mirando el Word? Elasticidad. A ver, chicos, ¿me escuchan? ¿Están mirando el Word elasticidad? Sí, sí se puede ver ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Entonces, si usted, recordemos un poquito de la forma de las curvas. Cuando la demanda era elástica, ¿cómo era la curva? Casi aplanada, echadita. Si le ven cómo está ahí. Era casi aplanada, echadita. Pero cuando la demanda es inelástica, ¿me escuchan, chicos? Sí. Ya. A ver, les explico sí, porque está medio como que se corta el internet. A ver, el gráfico es así. Oferta 1, oferta normal, ¿sí? Pero le dice que la demanda, la elasticidad es menor a 1, entonces la demanda es inelástica, ¿sí? La demanda es la rojita, ¿no? Entonces, en el punto de corte de la oferta No 1, estamos viendo el gráfico. Ahí está el gráfico, ahí No está el vemos gráfico. el gráfico. y ahí, Sí, ahí sí. ya. Entonces, ¿qué decíamos? Oferta normal, pero le dice que la demanda es menor a 1, es decir, es inelástica. Si le ve que yo le pongo paradita la demanda, ya. En el punto de corte, equilibrio 1, bajo el eje X, pero aquí yo le voy a poner una cantidad. Le voy a poner 6. Usted le puede poner cualquier cantidad. En el equilibrio 1 me voy al eje Y y le voy a poner 4. Usted póngale cualquier cantidad, ¿sí? O puede poner las mismas para que tengan mi mismo ejemplo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. ¿Cuál es el factor determinante aquí? ¿Qué pasaba? A ver, ayúdenme. A ver, vamos a ver el factor determinante. Hay un shock positivo de oferta que provoca un desplazamiento de la curva de oferta de azúcar hacia la derecha. Ya le dice, la oferta se desplaza y también le dice que se va a la derecha. La oferta se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Desplazo la oferta, aquí tengo la oferta 2, ¿sí? Y aquí voy a tener mi nuevo equilibrio, el equilibrio 2. Del equilibrio 2 al eje X, aquí yo veo que hay una variación pequeña, yo le pongo una variación de 1, le pongo 7, ¿sí? Si le dio una variación pequeña o una variación grande. Pequeña igual. Pequeña. Pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda es inelástica. Pero si usted se va al equilibrio 2 y se va al eje Y,
¿Qué pasa en el precio? ¿La variación es pequeña o es más grande? Más grande. Baja más el precio, ¿no? Yo aquí le puse que baja 2. Pero aquí lo que me está preguntando es qué pasa con el ingreso, ¿sí? ¿Qué pasa con el ingreso? ¿Sí? Equilibrio 1. Yo sé que el ingreso es igual a cantidad por precio, ¿verdad? O precio por cantidad. Equilibrio 1. Precio 4, cantidad 6. 6 por 4, 24. Equilibrio 2. Precio 2, cantidad 7. 2 por 7, 14. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, ¿qué decíamos? Y esto ya lo vimos. Cuando el bien es inelástico, cuando el bien es inelástico, y el precio aumenta, a ver, ¿qué sería? Perdón, el precio disminuye, ¿no? Disminuye el precio. Cuando el bien es inelástico y el precio disminuye, el ingreso total disminuye. Eso está en el otro archivo cuando pusimos si le convenía o no le convenía aumentar el precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el bien es inelástico, la variación de la cantidad es menor a la variación del precio. A ver, mírele aquí en el ingreso. Cuando el bien es inelástico, la variación de la cantidad es 1 y es menor a la variación del precio, que es 2. ¿Estamos? Entonces, como la variación de la cantidad es menor a la variación del precio, el ingreso total disminuye. Continuamos. Dice, bajo el supuesto que este me parece que está un poquito mal redactado, pero ya les voy a explicar. Bajo el supuesto que en alguna ciudad de China existe un único teatro, considerando hipotéticamente que en alguna, sería aquí, pero decía Laguna, en alguna ciudad de la región latinoamericana, igual que en alguna ciudad de la región latinoamericana. Ya. El equipo de gerencia de un teatro pretende incrementar ingresos totales, por lo que decide aumentar el precio de venta de las entradas. Dicha estrategia solo será efectiva si la demanda es: yo quiero aumentar el ingreso total, pero subiendo el precio. ¿Cuándo me funciona esa estrategia? Cuando la demanda es Inelástica. inelástica, muy bien. Cuando la demanda es inelástica, me conviene aumentar el precio. ¿Por qué? ¿Qué decíamos? El inelástico es necesario. El inelástico tiene pocos sustitutos. El inelástico no puedo cambiarlo rápidamente, necesito un tiempo. ¿Sí? Entonces, me conviene aumentar el precio cuando mi bien es inelástico. ¿Por qué? Porque aunque cueste más, la gente va a seguir comprando. ¿Estamos? Sí. Ya, 28. Esto también es la función de producción, ¿no? Está en el archivo de teorías de la producción, la materia. 28. Considere la función de producción. Este modelo económico relaciona. ¿Qué relaciona la función de producción? A ver. ¿Se acuerdan qué tipos de factores vimos? ¿Qué factores había?
¿Sí me escuchan, chicos? Sí, sí. Ya, a ver, ya les dije la respuesta. La B. La B. Sí. Ujú. La ¿Por cantidad qué? producida por la cantidad de factores utilizados, porque el tema de la producción es para poder generar un producto determinado utilizando algunos suministros. A ver, pilas aquí. Nosotros hablábamos en la función de producción de los costos fijos y los costos variables, o factores fijos y factores variables, ¿sí? Entonces, la función de producción, ¿qué relaciona la cantidad de producto con la utilización de los factores? ¿Qué decíamos? Corto plazo, hay factores fijos y factores variables. Largo plazo, hay solo factores variables, ¿no? ¿Estamos? Entonces, la función de producción, ¿qué va a relacionar? La cantidad de producción con los factores fijos y los factores variables, con los factores utilizados. ¿Estamos? Sí. 29, y esta se repite porque sí le hicimos en el cuestionario. Ahora vamos a ver si se acuerdan. Cuando la empresa decide, casi les doy la respuesta, a ver, acuérdense. Justo es uno que hicimos. Cuando el precio es inferior al costo variable medio, la empresa obtiene pérdidas y decide cerrar. ¿Sí? Sino que en el cuestionario que hicimos estaba al revés. ¿Qué decía? Cuando la empresa, la empresa decide cerrar cuando el precio es inferior al costo variable medio. Estaba al revés nomás. ¿Sí? Es una característica del cierre de las empresas. Cuando el precio es inferior al costo variable medio, la empresa obtiene pérdidas y decide cerrar. A ver, continuemos. Ya continuemos. A ver, la 30. Suponiendo que un empresario desea abrir un hostal, perdón. Suponiendo que un empresario decide abrir un hostal en Vilcabamba, ¿qué variable clave debe considerar para estimar el número de habitaciones o plazas que le permitirían optimizar el beneficio futuro? ¿Qué variable clave debe utilizar para saber el número de habitaciones o plazas que le permitirán optimizar el beneficio? Ya. Verán, chicos, aquí está bien la C, los ingresos y los costos totales, ¿sí? Pero usted recuerde el momento que hicimos los cuadros de los mercados, ¿sí? El momento que hicimos el cuadro de los mercados, había otra forma de saber la producción que maximiza, había otra forma de saber la producción que maximiza, ¿sí? En este caso, como no tengo el costo marginal, no me dice costos marginales e ingresos marginales, ¿sí? Por ejemplo, el primero dice costos totales y costos marginales. El segundo dice ingresos totales e ingresos marginales. No hay ninguna opción que me diga el costo marginal ni el ingreso marginal, porque si tuviera una opción que me diga costo marginal e ingreso marginal, esa sería la correcta. ¿Por qué? ¿Qué decíamos nosotros en los mercados? Ya sea competencia perfecta, sea monopolio, sea oligopolio, sea competencia monopolística, ¿qué decíamos? La producción que maximiza la utilidad o minimiza las pérdidas
se da cuando se produce la cantidad en la cual el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Sí? Yo en este momento estoy cogiendo esta opción porque yo sé que del ingreso total puedo sacar el ingreso marginal y que del costo total puedo sacar el costo marginal, ¿sí? Pero si yo mirara que hay la opción costo marginal e ingreso marginal, esa sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el cuadrito de mercados, ahí vimos que la producción que maximiza la utilidad se da en el punto de corte del ingreso marginal con el costo marginal. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Me escuchan? Sí. Esta parte está en el archivo tipos de mercados. Pero vamos a ver el siguiente. El gerente general, que es el dueño de una empresa de juguetes, ha llegado a un acuerdo con la junta directiva. Este consiste en los años en que la empresa obtenga beneficios extraordinarios, se concederá un incentivo al equipo directivo. ¿Qué se supone debe ocurrir para que se obtenga tales beneficios? ¿Qué debe ocurrir para que la empresa tenga beneficios? Beneficio extraordinario, ¿no? A ver, vamos a leer acá abajo. Aquí la 31, ¿cuál será la opción correcta? Aquí habla de los beneficios extraordinarios. Ya, el ingreso total sea mayor al costo total. El ingreso total sea mayor al costo total. Estaba revisando esta parte, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Beneficios normales cuando el ingreso total es igual al costo total y dice que el beneficio es cero. ¿Pero por qué? El precio es igual al costo medio. Aquí me dice que el beneficio es cero, pero usted ya pagó sueldos, ya pagó todo, ¿no? ¿Sí? Usted, ingreso total es igual a costo total, usted tiene beneficios normales. Beneficios extraordinarios, ¿cuándo se dan? Cuando el ingreso total es mayor que el costo total. Entonces el beneficio es mayor a cero, el precio es mayor que el coste medio, ¿sí? ¿Cuándo hay pérdidas? Cuando el ingreso total es menor que el costo total, el precio es menor que el costo medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que haya beneficios extraordinarios, el ingreso total debe ser mayor que el costo total. A ver, ese también le indico yo. Esto está en la última parte que hablábamos de las políticas, ¿no? Esto está en la última parte que hablábamos de las políticas. El desempeño de todo instrumento de política económica y su influencia sobre lo que pase con los indicadores de sostenibilidad y desarrollo económico depende de las decisiones, la filosofía y el accionar de los gobernantes. En este sentido, es una política fiscal expansiva. Ya. Nosotros hablamos de la política fiscal expansiva. ¿Qué hacía la política fiscal expansiva? Incrementaban la demanda agregada. La política fiscal
expansiva incrementa la demanda agregada, ¿sí? Entonces, aquí dice, la política fiscal expansiva pretende incrementar la producción. Al incrementar la producción, incrementa la demanda agregada y, por tanto, el empleo a través de una disminución de impuestos y un aumento de gastos. Nosotros también dijimos que la política fiscal expansiva disminuía impuestos e incrementaba el gasto público. Si aumentan los impuestos, la demanda agregada, pero verán aquí, si aumentan los impuestos, la demanda agregada disminuye. Por eso yo le estoy diciendo que deben disminuir los impuestos, ¿no? Pues lo que hace la inversión y el consumo. A ver, vamos acá. Dice, política fiscal expansiva. A, ¿cambia para estabilizar una expansión o contracción? No. ¿Disminuye el gasto y eleva los impuestos? No, le está diciendo que debe ser expansiva. Si es expansiva, ¿qué tiene que hacer? Aumentar el gasto y disminuir los impuestos. A ver, vamos a ponerle aquí. Ya. Entonces la B tampoco puede ser porque eso no es expansión. Se está poniendo al revés. Y por último me dice C, aumenta la tasa de interés y reduce el gasto. No tiene nada que ver la tasa de interés. Entonces aquí la política fiscal expansiva provoca un efecto expulsión, ¿sí? La política fiscal expansiva provoca un efecto expulsión. ¿Qué es esto del efecto expulsión? ¿Sí? Que yo al aumentar el gasto público, ¿sí? Aquí nos habla de que las decisiones tienen que ver con los indicadores de sostenibilidad y desarrollo económico, depende de las decisiones, la filosofía y el accionar de los gobernantes, ¿sí? Entonces, si yo hago una política fiscal expansiva y aumento el gasto público, eso también tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto. Por ejemplo, más gasto público provoca menos gasto privado, ya que en este incremento del gasto público incrementa la tasa de interés. Y al incrementar la tasa de interés disminuye la inversión y el consumo, ¿sí? Entonces, la política fiscal expansiva provoca un efecto expulsión, así como cuando yo le di la clase de esto, yo le hablaba del efecto multiplicador, ¿no? Yo le hablaba del efecto multiplicador, que yo realizo un gasto, digamos, de $100, pero el efecto multiplicador de ese gasto es una porción mayor, es de unos $1,000, le decía yo, ¿no? Entonces aquí también la política fiscal expansiva también provoca un efecto expulsión. ¿Cuál es el efecto expulsión? Que hay más gasto público y menos gasto privado, ¿sí? Va a haber más gasto público, menos gasto privado. ¿Por qué? Porque al incrementar el gasto público se incrementa la tasa de interés, disminuyendo la inversión y el consumo. ¿Alguna pregunta? Esa sería la razón. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, chicos? ¿Y me escuchan? Sí, sí, la escuchamos.
Ya. Entonces aquí les estaba explicando de la política fiscal expansiva. Si es que no hubiera la opción de que aumenta gastos y disminuye impuestos, ¿sí? Otra opción que provoca la política fiscal expansiva es el efecto expulsión. ¿Estamos? No se escucha, Inge. Ya le estoy escribiendo al chat. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, están mirando el Word. Sí, Ya. Entonces les decía que en esta pregunta la política fiscal expansiva es aumento del gasto y disminución de los impuestos. Pero si no hubiera esa opción, ¿sí? La política fiscal expansiva provoca un efecto expulsión. Entonces aquí como no hay esa opción, la opción sería efecto expulsión, ¿no? ¿Estamos? sí. Ya. Aparentemente la unidad de lácteos de la empresa Rey Van Pack está muy interesada en que se incremente el número de consumidores de su producto estrella Rey Leche. Para alcanzar este objetivo del Departamento de Marketing y Ventas, ha puesto en práctica una estrategia, la misma que consiste en aumentar el contenido del producto. ¿Cómo afecta esta estrategia a la curva de demanda del producto? ¿Qué me dicen? Aumenta el contenido del producto. Si aumenta el contenido del producto, ¿qué pasa con la demanda? A ver, escríbame, ¿cuál será la opción correcta? Muy bien. Aumenta el contenido del producto, no está jugando vía precio, está aumentando el contenido del producto. Entonces es una variable que desplaza la demanda. Hacia ¿Sí? la derecha. Sí, y va a desplazarles a la derecha porque la gente va a ver que está más grande la funda, que hay más contenido, van a comprar más la leche. Ya. A ver, suponiendo que la Asamblea Nacional decide aprobar el proyecto de ley que incluye el establecimiento de un salario mínimo superior al salario de equilibrio del mercado de trabajo, ¿qué efecto tiene esta medida?
salario mínimo superior al salario de equilibrio. ¿Qué efecto tiene esta medida? Recuerde que en el salario de equilibrio se ponen de acuerdo los oferentes, que serían los trabajadores, y las empresas, que serían los demandantes. ¿Sí? Pero si el salario es mayor, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál será la correcta? Si el salario es mayor, las empresas no van a contratar a todos, ¿sí? Van a contratar menos personal, ¿sí? Por lo que se produce un exceso de ofertas. Si el salario es mayor, los trabajadores va a haber más trabajadores ofreciendo sus servicios, ¿sí? Pero las empresas no van a poder contratar a todos. Entonces va a haber un exceso de oferta o desempleo en el mercado, porque no todos van a ser contratados. Esto también lo tienen en la teoría, ¿no? En la teoría. Me parece que una de estas también está en el cuestionario del salario mínimo. Algunos tenemos el salario mínimo en el cuestionario. Revísele el cuestionario, ahí también tenemos el ejemplo del salario mínimo. Ya. A ver, chicos, con esto hemos terminado este de aquí. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta? A ver, alguna pregunta de una... ¿Alguien me quería preguntar algo, por favor? Sí, Inge, yo era. A ver, Verá, cuéntame. en esa pregunta, parece que no la hemos visto. Dice, considera el caso de un productor que busca aumentar sus ingresos. Se conoce que la elasticidad precio de la demanda del bien que produce es de 0.2. Con estos datos, para que el productor logre su cometido, o sea, incrementar sus ingresos, usted recomendaría, 1, bajar el precio del bien A y ver, aumentar. espérenme un ratito. Espérenme un ratito. La elasticidad es 0.2. ¿Qué es? Usted Sí, mismo. ¿El bien es elástico o inelástico? 0.2. La elasticidad precio de la demanda del bien que produce 0.2. ¿Qué es el bien? Inelástico. Inelástico. ¿Sí? Y si el Ujú. bien es inelástico y quiere aumentar su ingreso, ¿qué le conviene? Es inelástico. Eso ya Aquí, vimos. sí. La Subir el primera precio. opción dice bajar el precio del bien y No, aumentar la cantidad consumida del bien. La opción 2, subir el precio del bien y disminuir la cantidad consumida del bien. Y la opción 3, la información proporcionada es insuficiente para sugerir la reducción o incremento del precio del bien. Eso sí vimos, eso era bajar el precio del bien. ¿Bajar o subir? no, si es que es Bajar inelástico, tiene que estaba. subir. Si es que es Si inelástico, es debería subir. inelástico, tiene que subir. Si usted Cuando quiere es aumentar, elástico, se baja. ajá, si usted quiere aumentar el ingreso total y el bien es inelástico, tiene que subir el precio. Elástico, Subir el la precio y insulina. disminuir. Sí. Subir el precio del bien y disminuir la cantidad consumida del bien. Porque eso estaba, profe, en los cuestionarios que usted subió. Y yo Sí, ahí sí, sí. estaba practicando y estaba ahí bajar el precio como la correcta. No debe haber sido 0.2, porque cuando es Sí, ahí 0.2, decía 1.5. En esa sí estaba bien, pero en la que usted puso es de 1.5. Ah, Este es ya, de 0.2, por eso me quedó la 1.5 es duda. elástica. Sí. Pero por lo que da el dato de 0.2, ahí ya me hice, Es menor a 1, es inelástica. es inelástico. Se conoce que la elasticidad precio de la demanda del bien que produce es de 0.2. Entonces aquí sería
subir el precio del bien y disminuir la cantidad consumida. Sí. Si la elasticidad es menor a 1, es inelástica. Ya. Para incrementar el ingreso total debe subir el precio. Subir el precio del Subir bien. el Ya. precio. ¿Qué les decía yo? Es un bien necesario, es un bien que no tiene sustitutos, ¿sí? Es un bien necesario que no tiene sustitutos y además yo necesito un tiempo para poder cambiarlo. Entonces, si subo el precio, me van a seguir comprando. Un poquito menos, pero me van a seguir comprando. Ujú. Ya, gracias. A ver, déjenme ver esto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí con todo le estoy poniendo cuando es elástica, entonces ahí en cambio le conviene bajar el precio. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Ujú. Disculpe, profesora, todas estas preguntas que hemos resuelto el día de hoy, ¿va a ser pasado como otro cuestionario? No, no les voy a pasar como cuestionario, pero sí les voy a subir a la plataforma para que usted pueda leer. Así como los archivos. ¿Ya? Entonces, Sí, esto por les voy a favor. subir como un archivo, ¿sí? Para que usted pueda leer. Aquí está la resolución, está todo. Serán pasados como archivo. Gracias. Ya, entonces yo les paso, mañana les debe pasar, mañana en la mañana yo ya les paso como archivo, ¿sí? Con las notas, con todo. Muchas gracias, muchas gracias. Una consulta, Ya. el archivo Excel también sí nos va a dar acceso para poderlo estudiar, por Sí, favor. eso yo ya les di ya. No sé Ay, si buenas. eso hablen con Cristian porque yo le doy a él y él es el que sube todo. ¿Sí? Muchas gracias, Ya. muchas gracias. Se dio el cielito con todo y zapatitos. Muchas gracias. Ya. Entonces, chicos, que les vaya muy bien. De aquí yo ya, ahí me avisan cómo les fue, ¿no? Que les vaya muy bien, les deseo éxitos. Ya hemos estudiado bastante, ¿sí? Les deseo Sí, sí, éxitos. No muchas se me gracias. confundan en la elasticidad. Otra leidita. Sí, 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 sí. Ya. Sí, profe, yo sí me confundo, yo me hago líos. Ya, entonces ahí revísele todas las notitas, todas las notas, todo le mando, ¿sí? Yo Ya, mañana ya les subo esto. Ya, chicos, que les vaya muy bien, ya. ¿sí? Muchas Muchas gracias, Gracias, noche bien, muchas hasta Hasta luego. luego, gracias. una buena noche. gracias. Gracias.